¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bueno, es un gran placer para mí poder darles la bienvenida a esta cuarta versión del curso taller de formación de guías locales y comunitarios de Azoremuc. Hemos tenido un tiempo de espera para que todos puedan ingresar y también hemos tenido un pequeño inconveniente con la conexión del representante del CEA de Radio San Gabriel A, por lo cual él se va a comunicar con ustedes mediante un mensaje que enseguida, por favor, lo voy a reproducir. Hoy iniciamos con todos ustedes. Nuevamente les doy la bienvenida a nombre de Azoremug, del equipo técnico. Yo soy Alejandra González y voy a estar acompañándoles en toda esta aventura de aprendizaje, de mucho conocimiento, tanto teórico y práctico, para que ustedes puedan desarrollar esta nueva carrera o esta nueva etapa en sus vidas como guías locales y comunitarios y conociendo nuevas comunidades, nuevos museos. Va a ser una aventura inolvidable para todos ustedes, así que bienvenidos y espero que sea de verdad un tiempo de mucho aprendizaje y que sigamos trabajando por nuestras comunidades. Ahora les voy a hacer, por favor, escuchar el audio del representante del CEA, que es el licenciado Félix Songo, el representante del CEA Radio San Gabriel A. No ha podido lastimosamente conectarse por temas de fuerza mayor, así que, bueno, el audio les voy a hacer escuchar, por favor. Buenas noches, hermano Juan Carlos, un gusto en saludarte. Igualmente, hacer extensivo un saludo especial a todos los participantes del curso de guía de turismo comunitario y de museos comunitarios. En esta ocasión, hacerles presente un saludo desde el CEA Radio San Gabriel, ¿no? Que dé un buen inicio a este taller que se está realizando. Sabemos que es la cuarta versión y sabemos también que es muy interesante conocer acerca de toda la historia que tiene nuestras culturas. Entonces, en las próximas vamos a estar participando, hermano Juan Carlos, y los estimados hermanas y hermanos participantes. Por situaciones que no puedo ingresar, más que todo problemas técnicos, les pido mil disculpas. Gracias. Bueno, esas son las palabras del representante del CEA Radio San Gabriel A, el licenciado Félix Songo, que ya en las sesiones presenciales lo van a poder conocer. Y hoy iniciamos con la primera sesión virtual que va a estar a cargo del licenciado Abraham Joaquira Huancoyo, quien se va a presentar ahora. Porfa, querido Abraham, no sé si ya estás con nosotros, por favor, para poder dar inicio a esta primera versión. Y bueno, bienvenidos chicos, y va a ser muy lindo compartir este tiempo de aprendizaje y cultura con ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Alejandra. Y así también un caluroso saludo a todos los participantes de este programa. Entiendo la cuarta versión. Y también pues agradecer por la invitación del licenciado Juan Carlos Patón y a todo su equipo que hace posible para que exista, ¿no?, este medio en donde podamos compartir, pienso yo, más y profundizar el conocimiento sobre nuestras comunidades. Y pues muchas felicidades, estimado Juan Carlos. He empezado a seguir tu trabajo desde algunas primeras reuniones que hacías respecto a la gestión de los museos comunitarios, ¿no? Y por ende, considero que este es un paso muy importante en la cual se gestiona para que los hermanos guías locales pues puedan tener esta opción de ser reconocidos, ¿no? Y al mismo tiempo también ir formándolos en el aspecto teórico, porque en cuanto al conocimiento, pues ya lo tienen, ¿no? Sin más, bueno, me presento, mi nombre es Abraham Joaquira Huancoyo, soy de la comunidad Aymara Santiago de Ocola, otros también lo conocen como el Dragón Dormido. Tengo formación en
turismo y también las relaciones internacionales. Bueno, la especialización en la gestión del turismo comunitario viene en cuanto a la observación. En mi comunidad hay un emprendimiento que es el Asociación Integral de Turismo Comunitario de Santiago de Ocola. He sido un observador directo de este emprendimiento porque una vez saliendo profesional en turismo, he tenido la oportunidad de trabajar en una agencia de viajes, que justamente esa agencia de viajes fue quien generó las gestiones para que este emprendimiento tome a pie y marcha para que pueda existir, ¿no? Y entonces ha participado en todas las gestiones para que pueda ser posible, además de las distintas capacitaciones que ha gestionado para fortalecer la guianza, el producto como tal de este emprendimiento. Entonces, eso más que todo, y además de la observación del valor que tienen los hermanos comunarios, ¿verdad? El conocimiento que ellos han podido adquirir desde niños, porque ellos tienen una vida formada, ¿no? En esos lugares, al igual que muchos de ustedes seguramente lo tienen. Entiendo que hay hermanos desde Oruro, hay de La Paz y también alguno que otro desde Santa Cruz, ¿no? He podido revisar que uno de los participantes igual es de la provincia Andrés Ibáñez. Entonces, en ese sentido, bueno, ya, entonces empecemos con el tema que corresponde a hoy. Y también quisiera que esto sea un espacio donde podamos compartir algunas experiencias como ejemplo y también pueden ser algunos conocimientos que pueden servir al perfil, ¿verdad? Cuando hablamos del guía local de turismo, ya que entiendo que hay varios hermanos que vienen de comunidades. Muy bien. El rol y perfil del guía de turismo local. Cuando hablamos de guía local, se me viene a la mente un hermano que yo conocí justamente en la comunidad de Santiago de Ocola, y pues la vibra que él tenía en cuanto a le tocaba empezar a mostrar su comunidad a los turistas que llegaban. Entonces, de alguna forma, esto refleja lo que nos dicen, ¿no? Un buen guía local no solo muestra lugares, sino que comparte historias, tradiciones y la esencia misma de una comunidad, conectando al visitante con la cultura y el alma del destino. Este guía se llamaba Vicente Hilari, que perdió, o sea, se fue justamente después del COVID-19. Y yo recuerdo a don Vicente que cuando tenía un servicio, porque habían llegado turistas y le tocaba a él guiar, porque era un grupo de 5 personas que se turnaban para guiar, ¿verdad? Entonces se ponía su chuspita, ¿no? Se cobraba su chuspa, y en su chuspa obviamente llevaba coca, y se llevaba su tuerca, ¿no? Para ir durante el proceso, ir también moviendo y todo eso, ¿no? Entonces iba pues con esa sonrisa y alegría justamente de compartir historias. Este señor ya tenía 60 años. Lastimosamente en los emprendimientos de turismo comunitario, las personas
que emprenden y además asumen esa función como guía local de turismo son mayores, ¿no? Y muchas veces no nos podemos aprovechar esa experiencia por mucho tiempo, como ha pasado con este hermano. Y el otro hermano también que perdió la vida en un accidente y era mucho más joven todavía, tenía algo de 50 años, Laureano Laruta, y pues me lleva a pensar justamente en estas personas cuando hablamos de un guía local, todas aquellas aptitudes que debería tener como guía local, porque estas personas conocían mucho, han visto mucho y muchas experiencias en sí cuando anochece, ¿no? En los amaneceres, en las actividades que ellos realizan diariamente con las ovejas, con la agricultura, cosas que se ven justamente en el campo, porque todos estos elementos forman pues parte de una experiencia turística, ¿verdad? Cuando viene el turista, que si no fuese el guía local, simplemente sería un paisaje y aquello que se puede mostrar visiblemente, artesanías, la forma de vestir, ¿verdad? Alguno que otra señalética. Entonces, no cobran vida. Es muy necesario y pienso que fundamental en las comunidades o en las áreas rurales que exista estas personas como guías locales, además de conducirte por el camino, ¿no? Para que no te puedas perder y puedas experimentar esa experiencia sin perderte de los atractivos, leyendas, cuentos, mitos que estas mismas personas te pueden transmitir en todo el recorrido. Y eso justamente fortalece la actividad turística del sitio y al mismo tiempo también suma esa experiencia que en algunos momentos hasta cambia la vida de las personas, ¿no? En este caso de los turistas. Ya, vayamos revisando el perfil del guía de turismo. Según Trigo, define al guía de turismo como un profesional polivalente. Vamos a ir repasando lo que es, según la teoría, el guía de turismo y lo que tendría que ser el guía local de turismo y cuál es esta diferencia, ¿no? Bueno, un profesional polivalente. Y bueno, en este curso, pequeño curso, entiendo que hay estudiantes y también profesionales en turismo. Y efectivamente, ¿no? Toda aquella persona que ha estudiado turismo tiene que saber de todo un poco. Además de profundizar, ¿no? Bueno, uno sale licenciado sabiendo de todo un poco, y pues en el proceso se va especializando en ciertas áreas. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando hablamos de un guía de turismo, necesita tener conocimientos del aspecto social, de lo político, de lo que está pasando en esa realidad nacional, ¿verdad? Y lo que ha pasado hace muchos años, ¿no? Que podrían relacionarse con el lugar donde se está haciendo el tour, ¿verdad? Y visitar sitios arqueológicos. Tiene que interpretar esos aspectos arqueológicos, ¿verdad? Y antropológicos, el comportamiento de las sociedades en ese lugar y cómo ha habido ese cambio hasta en la actualidad, o quizás aún se puede ver en las costumbres de los hermanos comunarios. ¿Mm? El hecho de brindarle, por ejemplo, respeto a las montañas que se les denomina como apus, y en ciertas épocas del año, pues hay que poner la huasta como es debido y con toda la fe. Eso va repercutiendo desde hace muchos años atrás, ¿verdad? Entonces, un guía tiene que interpretar ese tipo de situaciones, al igual que también tiene que mantenerlos atentos, ¿no? En todo momento, además de no perderse en los senderos, ¿no? Saber responder a las situaciones que pasan, ¿no? Que podrían ser cambiantes, que de repente empieza a llover, etcétera, ¿no? Entonces, es un profesional polivalente.
subrayando su capacidad de desempeñar múltiples roles en la interacción con turistas. A ver, por su parte, Valle sostiene que este profesional hace la adecuación entre el turista y la comunidad visitada. Lo que se debe de interpretar como que un rol del guía de turismo es justamente conectar con la comunidad que se esté visitando, ¿no? Poder traducir justamente lo que el guía local esté explicando sobre la actividad turística que se esté desarrollando o sobre algún tipo de situación que posiblemente sea positivo o negativo que esté pasando en la comunidad y el guía tendría que interpretar ese tipo de situaciones. Ya. Schmidt. Un turista no solo ve puntos turísticos locales desde el aislamiento físico de un autobús, sino que interpreta las vistas a través de las palabras del guía de turismo. Cuando se es guía, es aquella persona que además esté atento a lo programado según el tiempo, también tiene que estar atento a lo recorrido que hace el bus, de hacer parar en ciertos lugares en donde pueda él, con la vista, con el panorama, interpretar ciertos aspectos o elementos, ¿no? O aquellos que podrían ser nuevos y ve prudente interpretar o sobre algún tipo de leyendas o cuentos o sobre situaciones políticos sociales que puede pasar o puede ver, él puede considerar que es el momento de poder interpretar ese tipo de situaciones. Entonces, le estamos dando al guía de turismo esa carga de responsabilidad de poder concretar una experiencia turística. Si bien el operador organiza los tours, ¿no? Por tiempos, por servicios y en sí por días, y ya tiene todo un itinerario, quien hace efectivo todo ese itinerario, quien genera el plus, ¿verdad?, de la experiencia turística, es justamente el guía de turismo. Ya, según el reglamento de guías de turismo, el artículo 4, inciso A, es la persona más importante dentro de la cadena de prestadores de servicios turísticos, que tiene por misión acompañar, informar, dirigir, orientar, educar y brindar seguridad a los turistas. Esa es la función, ¿no?, de un guía de turismo, que tiene que ver con el itinerario programado, ¿no?, que se llegue a tiempo. Por ejemplo, si tenemos un tour a Tiwanaku, pues se tiene que salir en un horario determinado y esto podría cambiar de acuerdo a que en la ciudad de La Paz o el Alto haya algún tipo de trancadera, bloqueos. Entonces, tiene que coordinar, ¿no?, con el transportista los tiempos o acortar algunos tiempos o rutas para que se pueda cumplir con todo lo programado para ese tour, ¿no? Y está en constante acompañamiento para que los turistas, pues, se sientan seguros de que se va a cumplir según el itinerario, ¿verdad? Y también el hecho de informar, ¿qué se podría informar? Algunos de los tipos de eventualidades que podrían suscitar, les decía, puede haber un bloqueo y pues el guía tiene que decidir si es prudente informarles a los turistas que hay este tipo de situación o posiblemente se pueda solucionar desviando alguna ruta, ¿verdad? Y no haber ningún tipo de cambios en el itinerario. Pero después comentarles, ¿verdad? De que había un bloqueo, pero de que hemos tomado una ruta alternativa y de alguna forma
en este aspecto se podría interpretar respecto a la situación política del país que está pasando, ¿verdad? Entonces se aprovecha cada tipo de elementos y además de poder organizarse en cuanto a la información que se le tienen que brindar a los pasajeros. Y cuando se le brinda esa información o ese comunicado, pues siempre tiene que ser con una solución. No podemos dejar con más problemas, ¿no? O problemas sin resolver. Eso es muy importante. Eso lo convierte a un guía profesional. Además que todas esas soluciones no vienen solamente del guía, sino también va coordinado con el operador. En caso de que esté en medio algún tipo de subida de costos o, mm, o brindarles algún tipo de vino o cenas liberados a los turistas por alguna situación muy complicado que se esté pasando o tal vez el itinerario no se esté cumpliendo a pie de la letra como se tenía programado, ¿no? Entonces son elementos pues que tiene el guía que tener la capacidad de manejar ese tipo de situaciones. Entonces dirigir, orientar, educar, ¿no? Educar en el sentido, yo me imagino cuando un guía está llevando turistas nacionales, está dirigiendo turistas nacionales, posiblemente un turista nacional bote algún tipo de basura o esté haciendo más ruido de lo debido. Entonces, el guía tendría que pedirle, por favor, que no bote la basura, que la basura tiene que volver hasta el punto de inicio, ¿no? De ahí depositar en el lugar que se tiene que depositar, o también de los ruidos, ¿no? En el sentido de que no hay que hacer ruido porque pretendemos divisar a la variedad de flora que podemos encontrar, ¿no? O identificar ruidos de pájaros, algún mamífero, etcétera, ¿no? Entonces, quien lleva el control es el guía de turismo. Ya, el guía de turismo tiene como misión principal indicar, ¿verdad? Acompañar, aclarar dudas y aconsejar a los turistas para optimizar su experiencia del visitante. Por ejemplo, el guía define los lugares en donde se deberían de sacar fotos, ¿no? O tal vez la mejor fotografía no es en este lugar donde de alguna forma está apareciendo el lago Titicaca, ¿no? Sino vamos a llegar hasta la punta, donde es el mirador y además estamos muy a tiempo, ¿no? Programando, viendo la hora para ver el mejor atardecer y ahí puedes sacar la fotografía justamente con el atardecer o esperando el atardecer. Entonces, el guía va controlando el tiempo, los lugares en donde se tiene que parar para poder interpretar, escuchar algunos ruidos que de alguna podría ayudarnos a divisar algún tipo de aves, como les decía, o mamíferos, o detenerse para poder interpretar algún tipo de huellas de mamíferos que pueden estar muy cerca, ¿no? Y otro aspecto también, ¿no? Tal vez algún tipo de olores que se pueda identificar, el tipo de floras que están para poder o sea, divisar, para poder sacar fotos, etcétera, ¿no? Y además es responsable de velar por el cumplimiento del programa turístico y representa la imagen de la institución, la ciudad y el producto turístico que ofrece. El guía prácticamente es el que representa a la agencia de viajes, ¿no? Y cabe recalcar también que los guías son freelance, ¿no? O sea, trabajan con varias agencias de viajes. Y estos mismos guías son los más requeridos porque hacen bien su trabajo, ¿no? Y yo como operador turístico los puedo decir que yo tenía mi lista de guías, quienes eran primeros, segundos, terceros, los primeros 5, en los cuales puedo llamarles, ¿no? Para los servicios que tenga, tanto en los diferentes idiomas, ¿no? Y si no encontraba, pues bueno, tenía que conformarme con la otra lista de guías que son moderados, podríamos decir, ¿no? Y las otras que, bueno, a ver, probaré suerte, ¿no? Espero que no tenga problemas, espero que se represente nuestra institucionalidad o por lo menos
nuestra forma o filosofía de trabajo de la agencia de viajes, porque las agencias de viajes definen cómo es su forma de trabajo, el tipo de experiencia turístico que ellos ofrecen o han vendido y en lo cual el guía tiene que pues responder a ese tipo de trabajo, ¿no? Porque en algunos momentos he tenido observaciones o quejas de guías en donde decían, el guía que me has mandado solamente se dedica a sacar fotografías y no está prestando atención a lo que, o sea, no nos está guiando a nosotros, ¿no? O sea, nos deja ahí y él se va a sacar fotografías, etcétera, ¿no? Y eso suele pasar cuando el guía que estás contratando, pues, es un fotógrafo, ¿no? Pero este guía fotógrafo podía ser de mayor utilidad para que sume la experiencia turística con aquellos turistas que les interesa más la fotografía. En ese aspecto, yo pienso que es un plus en donde pueden, además, los turistas más sacar unas fotos increíbles que obviamente el guía como fotógrafo puede identificar los tiempos y los momentos y los lugares en donde se sacan las mejores fotografías. Ya, hermanos, si hay algún tipo de consulta, pregunta o tal vez complemento, son bienvenidos, por favor. Pueden levantar la mano y pues se le da el espacio. Bueno, eso es en cuanto al guía en general, ¿no? Lo que es el concepto de los guías según algunos autores. Guía local, persona nativa o residente local de un municipio o comunidad, ¿no? Que cuenta con conocimientos del lugar en el que vive y experiencia vivencial en guiaje, logrados por la práctica cotidiana y el dominio del lugar donde vive. Identificaríamos de esta forma, ¿no? Aquella persona justamente que domina, posiblemente no viva, bueno, en realidad tendría que vivir en el lugar porque en esa convivencia con sus comunarios, ¿verdad? Que participa en las actividades de la comunidad, sea en las asambleas, sea en los rituales, ceremonias que la comunidad desarrolla en las actividades económicas de sembrar chuño, papa, perdón, no sembrar chuño, sino hacer chuño, sembrar papas, tubérculos, etcétera. Y en toda esa praxis se resuelve en un conocimiento generalizado, ¿no? Que tiene esta persona de la comunidad. Y justamente eso no se puede formar, ¿no? Es una experiencia única de la persona que va a ser muy fundamental cuando hablamos de guías locales, porque ellos van a poder interpretar, ¿no? Y además demostrar, si fuera en caso que el circuito incluyera la forma de hacer chuño, calla o yuca, digamos. Perdón, yuca, que estoy hablando. Calla, tunta, ¿no? Entonces, identificar esos pozos, porque calla o chuño se hace, perdón, la calla o la tunta se hacen en pozos, algunos lo ponen en los riachuelos, ¿no? Que están en constante movimiento y los chuños tienen una pampa específica, tradicional, que siempre hacen los comunarios, ¿verdad? Entonces se puede hacer una interpretación por el lugar y además de sacarse las zapatos o los zapatos y empezar a pisar el chuño, ¿no? Entonces, esa es la manera en donde el comunario puede darle vida a esa experiencia turística y además que es único para el turista. Entonces, es algo difícil que podemos encontrar a alguien que no es el lugar. Según el Decreto Supremo 2609, proporciona una definición específica, ¿no? En el artículo 4, inciso D, que señala que el guía comunitario es la persona natural que cuenta con conocimientos del espacio geográfico de su comunidad. Entonces, yo creo que esta parte es muy importante, por lo menos para este curso, para el trabajo que vamos a presentar al final, ¿no? Identificar ese espacio geográfico,
¿Mm? Y en ese espacio geográfico, seguramente nosotros vamos a poder determinar por dónde podemos abrir algún tipo de circuitos que tengan que relacionarse tal vez con la producción agrícola, ¿no? La variedad de papas, tubérculos, puede ser, o también la forma de hacer chuño, como les decía, tuntas, callas, ¿no? La forma de procesar podría ser, o donde se lleva de pasteo las ovejas, podría ser. Entonces, nosotros como guías locales tenemos ese conocimiento de poder identificar por aquel cerro, ¿no? Por aquellas pampas. Puedo hablar sobre este tipo de experiencias o donde en aquella pampa donde hay muchos zorros, puede ver, ¿no? En donde se tiene que tener mucho cuidado con las ovejas y puedo interpretar, hasta tal vez podemos divisar algún tipo de zorros o gatos andinos, ¿no? Aunque es muy difícil poder ver un gato andino. Entonces, etcétera. Entonces, el guía local tiene ese conocimiento del espacio geográfico de su comunidad. ¿De dónde son los mejores miradores? ¿Mm? ¿Por dónde son los senderos? Por ejemplo, mi persona que quiera hacer algún tipo de investigación en algún lugar, lo primero que tengo que hacer, y los profesionales en turismo, es identificar ese guía comunitario, ¿no? Que sabe, que conoce el lugar. Mire, hermano, quiero encontrar esto. Ah, sí, por aquí es, lo primero, ¿no? Le voy a mostrar el camino, lo voy a ir preguntando, ¿no? ¿Y por qué han puesto estas piedras así tauqueadas? ¿No? O por qué están en este tipo de hileras. ¿Por qué aquí está muy oscuro, ¿no? Lleno de cenizas, porque ahí hacen huascas, o por muchos este tipo de situaciones que podrían presentarse, pero que como yo quiero tener conocimiento, tengo que preguntarle a ese comunario, ¿no? Que tiene mucho potencial de ser guía local. Eso en cuanto al espacio geográfico, la población. Este guía local conoce, ha convivido con las personas, ha tenido reuniones, muchas, ¿no? En los cuales conoce el conocimiento que podrían tener sus hermanos comunarios. Yo he tenido muchas oportunidades de poder reunirme, ¿no? Tal vez en un aptapi, en un acullico, en un descanso de un trabajo, en donde empezaban a contar sobre algunas situaciones paranormales que ellos han podido experimentar en los atardeceres, en los amaneceres o en las noches. De repente empiezan a hablar que yo he visto, allá lo dicen en la chachi, posiblemente en los lugares donde estén ustedes, les digan con otro nombre, ¿no? Entonces, yo he visto en la chachi cómo me ha seguido, ¿no? Me he quedado paralizado y el otro contaba también, sí, justo por ahí, por la salida de la escuela, y otro decía por cuando estaba llegando de La Paz, por esas rocas, no sé, de repente he empezado a temblar, ¿no? Frío, no sabía qué hacer. Entonces, aparecen muchas historias que los comunarios han podido experimentar. Y eso se va transmitiendo con estas personas que comparten este tipo de conocimientos y que estos mismos pueden servir para poder interpretar esas montañas o esas rocas que tal vez no tiene sentido a la hora de verlos, pero que un guía local puede darle ese sentido y sumar a la experiencia turística. ¿No? En ese aspecto o en ese sentido, pues el hecho del conocimiento de la población o el cómo responden o el cómo se organizan entre ellos o tal vez entre tantos desacuerdos que también hay en las comunidades, cómo se pretende o cómo consiguen llegar a un acuerdo, a un consenso. Porque cuando hablamos de lo comunitario es pues consensos, ¿no? Es ponerse de acuerdo. Entonces, ese tipo de experiencias son muy útiles justamente para generar, como les decía, la experiencia turística. Lo otro tiene que ver con la cultura y la gastronomía. Cuando hablamos de cultura, pues toda la comunidad va muy ligada a las prácticas culturales, del por qué se baila, ¿no? Y todos los comunidades prácticamente saben tocar algún tipo de instrumentos o cuando estaba, bueno, antes se veía, ¿no? Cuando estaban
pasteando sus ovejas, estaban ahí con su quena, tocando. Y eso era su pasatiempo. Bueno, supongo que en la actualidad el pasatiempo ya es el celular y pues y como las señales ya están llegando a todo lado, pues, ¿no? Viendo videos, supongo, ¿no? Pero antes era eso, había una praxis cultural constante, ¿no? Y también en la ciudad del Alto veo que muchos colegas o hermanos tienen aún ese praxis o ese conocimiento. Y esta misma praxis puede servir justamente para aumentar la experiencia turística. El guía local puede llevarse su quena. Si esa es la parte que domina más y puede tocárselos eh, encima de la montaña o durante el recorrido y tal vez hago un stop aquí. Y yo recuerdo que había un guía que también, que en paz descanse, ya no está entre nosotros, Federico Valderrama, si no me equivoco. Y nosotros siempre lo contratábamos porque era un guía local, no, era un guía cultural de idioma alemán. Y este guía era muy bueno, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de quejas de este guía y más bien sus feedbacks eran las mejores, ¿no? Y creo que de trabajo salí temprano porque tenía que llevar algunas cosas a algún hotel, ¿no? Y yo estoy caminando y pasando por justamente los centros culturales cercanos a la calle de Jaén, ¿no? Donde están el mercado de las brujas y todo eso, y de repente lo veo a Federico Valderrama ahí, empezando a explicar y cómo los turistas estaban muy atentos a él, y empieza a sacar su quena y empieza a tocar, ¿no? Y todos los turistas, ¿no? Sacando la cámara y algunos grabando. Seguramente estaba explicando sobre la cultura de nuestro país y también al mismo tiempo interpretando sobre uno de sus temas y empezando a que también puedan disfrutar y bailar los turistas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso, la experiencia que se pueda transmitir como guías locales, porque todos los por lo menos la mayoría de las personas, de las comunidades saben tocar o saben algunos pasos y eso suma mucho cuando se habla de un guía local. Además de la gastronomía, de explicarles, ¿no? Qué tipo de productos se puede desarrollar con esos papas, en este caso tubérculos o cereales que se producen en ese lugar. Muy bien. Entonces vayamos definiendo un tanto qué es turismo comunitario. Si bien ya hemos visto, hemos revisado lo que, cuál es el trabajo del guía en general y también de los guías locales, ¿no? Aquellos conocimientos únicos que tienen justamente por la convivencia que se tiene en la comunidad. Turismo comunitario, según Murphy. En 1985 decía, este nuevo enfoque busca un equilibrio entre el desarrollo económico, la preservación cultural y la sostenibilidad ambiental, incorporando a las comunidades locales en la gestión y toma de decisiones respecto a la actividad turística. Entonces, entendamos que en 1985 había pues una carrera por el desarrollo económico, ¿verdad? En 1987 es donde recién, ¿me escuchan? Disculpe, tengo aquí un aviso de que mi internet no está tan bien. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, Abraham, te escucha. Sí, lo Gracias. escuchamos. Muchas gracias. Ya. Entonces, en 1987 es donde se define con el informe de Brundtland, ¿verdad? Sobre el desarrollo sostenible. Entonces, se buscaba un enfoque nuevo al desarrollo económico. Y eso en lo cual, que casi paralelamente también se va desarrollando alternativas, ¿no? Al desarrollo y en este caso con el turismo. El turismo comunitario es parte del turismo alternativo, ¿no? Y eso es lo que podemos identificar que además tiene que ver, nos dice, con la preservación de la cultura.
¿Mm? La sostenibilidad ambiental, cómo gestionar utilizando recursos naturales, pero también buscando esa sostenibilidad, ¿no? Y además de darle esta gestión, ¿no? A las comunidades locales, que ellos mismos pueden gestionarlas y tomar decisiones al respecto. Yo creo que esto parte como un elemento principal que más adelante, ya dentro de unos 10 años, se van a ir desarrollando emprendimientos comunitarios y entre ellas, más que todo, en Ecuador y también en nuestro país. Ya, según la ley 292, artículo 1, turismo comunitario como la relación directa del emprendimiento y la comunidad, ¿no? Relación directa con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes organizados. Entonces, la relación directa del emprendimiento y la comunidad. Y eso es inevitable, ¿no? Porque los emprendimientos comunitarios son el conjunto de personas que deciden emprender en una comunidad, ¿no? Y es muy difícil que en este emprendimiento participen toda la comunidad. Tal vez algunos colegas o profesionales en turismo que están presentes pueda dar algún ejemplo de algún emprendimiento comunitario, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo conocimiento que Tomarapi, Coalbergue Tomarapi, es el emprendimiento que más socios tiene en relación a los comunarios afiliados en la comunidad de Caripe, porque pertenece a ella, que otro emprendimiento en este caso. Yo tengo conocido que 24 son los socios, puedo estar equivocado, pero 24, y 34 son los afiliados en la comunidad. Entonces, son la mayor parte de socios que pertenecen a un emprendimiento comunitario, mientras que en otras son la mitad o son menos, ¿no? Son unos 5 o 10 familias. Bueno, en la lista están 15 y quienes realmente la practican, brindan atención a los turistas, suelen ser 10 u 8, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cuando hay reuniones de comunidades, pues tiene que manejarse una relación tal vez un tanto delicada, más en otras que en otros emprendimientos, ¿no? Porque en las reuniones se toca estos elementos de, ¿no? A ver, ustedes que están trabajando en turismo, ¿no? Algunos comunarios que no forman parte de ese emprendimiento piensan que ganan mucho, o no están aportando nada, o deberían aportar, o es que están tomando en cuenta o están aprovechando de los espacios comunales, ¿no? Sin debida autorización, tal vez, ¿no? Entonces, ahí se entiende la relación directa del emprendimiento y la comunidad, ¿no? Esa relación que tiene que ser pulida y tiene que ser entendida de la mejor forma para que este emprendimiento, pues, más adelante no decaiga, ¿no? Siga creciendo, siga evolucionando. Además de esta, con los visitantes desde una perspectiva plurinacional, o sea, el reconocimiento de varias culturas existentes, ¿no? Entre esas, una de esas es justamente este emprendimiento, ¿no? E intercultural, esa relación que se tiene entre la costumbre de la comunidad con los citadinos. Y esta también, la relación que se tiene que tener con los turistas que llegan al lugar, a experimentar, a conocer o reconocer ciertas culturas, ¿no? En ese sentido se tiene que entender lo plurinacional e intercultural en estos desarrollos de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, porque los emprendimientos comunitarios son producto de un proceso de socializaciones y capacitaciones especializadas, ¿no? Que justamente garantizan
el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales y además el servicio de calidad, ¿no? Que los comunarios, tienen que brindar a los turistas. Además de la responsabilidad ambiental, cultural y social, ¿no? Que tienen que estar conscientes. Y para la distribución equitativa de los beneficios generados, ¿no? Para el vivir bien, porque está en base a uno de esos principios que también está en la Constitución, que es vivir bien, ¿no? Bueno, en ese aspecto, más allá del debate, puede uno estar de acuerdo o no, porque de alguna forma las leyes tienen una base política del gobierno que está en turno. Ya, según la WWF, turismo comunitario se entiende como una modalidad en la que la comunidad local ejerce control sobre el desarrollo y manejo de la actividad turística, garantizando que una proporción significativa de los beneficios permanezca en la propia comunidad. Entonces, alega mucha responsabilidad a los comunarios, que son ellos que tienen que gestionar, ¿no? Bueno, esto no es una clase de turismo comunitario, pero es importante recalcar que las comunidades, antes de ingresar a un emprendimiento comunitario, pues tienen que realmente estar conscientes, ¿no? Primeramente la voluntad de querer emprender y conocer cuáles son sus pros y contras de la actividad turística. Y asimismo también compromiso con ellos mismos para que ese emprendimiento pueda ir creciendo de a poco, ¿no? Y fortalecerse en cuanto como producto y al mismo tiempo también como con el mercado, que puedan llegar turistas. Porque a un emprendimiento que no llega a turistas, es un emprendimiento que se va a ir de a poco perdiendo. Y es que además, porque cuando no hay líderes en ese emprendimiento comunitario que pueda gestionar, que pueda exigir tanto a la comunidad, si debiese en ese caso, o tal vez al municipio y a la gobernación y al gobierno central para gestionar tal vez capacitaciones especializadas, etcétera, ¿no? Entonces se puede perder. Es en cuanto a la gestión del turismo comunitario. Pero el turismo comunitario tiene mucha relación con los guías locales, porque para además de tener ya un producto turístico, hospedaje y gastronomía en este caso, se necesitan guías locales que tienen ese conocimiento y más anteriormente una capacitación respecto de cómo tiene que ser el manejo, ¿no? De los turistas, la responsabilidad que se tiene que tener con la información que se va a vertir de la comunidad hacia los turistas, ¿no? Interpretar de una manera responsable, ¿no? No tomar alguna posición de desacuerdo o acuerdo con algún tipo de situaciones quizás delicadas de la información de la comunidad que se tenga que manejar, ¿no? Entonces, son elementos que pues el guía, antes de llamarse guías locales, tienen que entender en ese sentido. Además de brindarle la información correcta y no inventarse, ¿no? Que más adelante igual lo vamos a revisar cuando hablemos de éticas y valores, ¿no? Como un guía local. Según de la Torre y Maldonado, ¿no? La implementación muchas veces se ve limitada por la dependencia de ayudas. Esos son algunos problemas que se puede ver en el turismo comunitario. Cuando se terminan las ayudas, prácticamente el emprendimiento se ve de caída abajo, ¿no? De ayudas externas. Y la dificultad para atraer suficientes turistas, ¿no? Cuando ya, si bien ya existe un emprendimiento, muchas veces el problema suele ser de que no hay turistas que lleguen. Y eso se me viene a la cabeza el emprendimiento en Queguaya, que he tenido la oportunidad de visitar, pero sin embargo no hay turistas, me dicen, ¿no? En la comunidad. Aquí estamos capacitados, tenemos este tipo de infraestructuras, pero no tenemos turistas, ¿no? Es un problema casi generalizado que podemos encontrar en los emprendimientos, ¿no? Si un emprendimiento comunitario no tiene o no ha sabido moverse con agencias de viajes
que les puedan proporcionar visitantes, difícilmente pueden lograr mantenerse, ¿no? En la industria turística, y eso es lo que se ha podido ver. Otra idea que se me viene es justamente el hospedaje de la Hacienda Iturralde en Taraco, ¿no? Que la vez que he visitado tiene una buena infraestructura, ¿no? Unas buenas camas, lo han adecuado muy bien lo que es la hacienda, además que tiene un museo y está la cultura chiripa, ¿no? Pero no hay visitantes. O si bien uno tiene interés de visitarlos, está fallando la parte administrativa, ¿no? No responden como tiene que ser rápido, ¿no? Con los precios o animales a los turistas que les han escrito que visiten, ¿no? O etcétera. Entonces son situaciones que muchas veces fallan en los emprendimientos comunitarios. Además, la falta de coherencia en políticas públicas y la existencia de intereses comunitarios. Esto tiene que ver mucho con la relación de los emprendedores comunitarios justamente con los intereses propios de la comunidad. Ahí es donde puede existir una pelea. Entonces, es muy importante que los emprendimientos comunitarios tengan habilidad o tengan ciertos socios que tengan ese liderazgo con habilidades para poder conllevarse, ¿no? Estos intereses con los comunarios o los otros intereses comunarios, o tal vez casarlos con los mismos intereses que persigue como emprendimiento comunitario con lo comunitario. Entonces, eso es muy importante. Y justamente de estos liderazgos es donde nace pues el guía local. Es justamente esa persona, los líderes, los que tienen esa relación con los turistas, los que saben qué es lo que los turistas buscan y qué es lo que la comunidad tiene para ofrecer. Son los guías locales. Son los guías locales que se van alimentando de ese conocimiento, de esa necesidad del mercado a cual se puede apuntar mejor, ¿no? Se puede mejorar el producto turístico de la comunidad referente a lo que los turistas buscan. Ellos saben, ellos podrían mejorar. Ellos podrían, además de ser dirigentes de sus emprendimientos y transmitir sus necesidades de los emprendimientos comunitarios. Eso es determinante en cuanto al rol que lleva el guía local. Bueno, justamente con los emprendimientos comunitarios, con lo comunitario, ¿no? Y también con justamente la dirigencia en este caso. Entonces, como resumen, podemos decir que el turismo comunitario son formas de gestionar, ¿no? El turismo, pero en este caso en las comunidades. Muy bien. Entonces, vayamos a este punto que son los museos comunitarios. Según la red de museos comunitarios en América, y me voy a basar en esta cita, nos dice que un museo es creado por la misma comunidad. ¿Mm? Es un museo de la comunidad, no elaborado a su exterior para la comunidad. Y esto pasa lo mismo con los emprendimientos comunitarios, un emprendimiento para la comunidad, ¿no? A ver, muchas veces los profesionales en turismo pecamos de esto, ¿no? En buscar qué es lo mejor para la comunidad, pero la comunidad podría tener un mejor producto con esto, ¿no? Y considero que cuando somos proyectistas nos enfocamos en el capricho o en cómo pensamos que podría funcionar mejor. Y creo que lo mejor en este caso es tratar de transmitir, ¿no? Transmitir cuál es la esencia del desarrollo del turismo, el cómo se podrían trabajar con estos recursos naturales, culturales, históricos, con lo que se cuenta en la comunidad, qué tipo de experiencias se han podido divisar, recorrer en otros emprendimientos comunitarios. ¿Para qué? Para que el comunario adecue
¿no? El emprendimiento. Y en este caso, su museo, que va a poder transmitir su historia, ¿no? Su conocimiento, su experiencia respecto a la vida, al aspecto económico, cultural, social, podría ser, etcétera, en los diferentes ámbitos, ¿no? Por eso dice, es un museo de la comunidad. Un museo donde puede expresar hasta el mismo forma de sus piedras, ¿no? De sus elementos, tanto de vestimenta, elementos musicales, etcétera, ¿no? Un museo comunitario es una herramienta para que la comunidad afirme la posición física y simbólica de su patrimonio a través de sus propias formas de organización. Un museo comunitario es un espacio donde los integrantes de la comunidad construyen un autoconocimiento colectivo, propiciando la reflexión, la crítica y la creatividad. Entonces tienen que partir desde una reunión, como lo es en el espacio andino, ¿verdad? Antes de iniciar una reunión, pues primeramente se saca la coca, ¿no? Y primeramente la Pachamama. Se brinda con la Pachamama y empieza el acullico, en donde cada quien eh, toma una posición en cuanto al diálogo, ¿no? Pueden vertir otro tipo de hasta críticas, ¿no? Propositivas o proposiciones en una reunión para poder llegar a un consenso. Y lo mismo pasa en el sentido de crear un lugar donde se pueda mostrar lo que ellos son, su identidad, su cultura. Y que obviamente estamos ahí los profesionales para poderles asesorar en la manera en que mejor se podrían mostrar o mostrar otros técnicos o herramientas en los cuales se podría estructurar el museo comunitario, ¿no? O dirigirles en este caso, pero siempre y cuando bajo la perspectiva de lo que ellos quieren mostrar como comunidad. Entonces son elementos muy importantes en cuanto a los museos comunitarios. Ya, un museo comunitario fortalece la identidad porque legitima la historia y los valores propios, proyectando la forma de vida de la comunidad hacia adentro y hacia afuera de ellas, ¿no? Porque con los museos comunitarios, los comunarios tienen que apropiarse de ellas, ¿no? Tienen que representarle a su forma de vida de ellos. Tienen que sentirse orgullosos. Casi lo mismo que lo que pasa en los emprendimientos comunitarios. Además, esto también se puede reflejar afuera, mediante la interpretación. ¿No? Mediante la interpretación. ¿Y quiénes lo van a hacer? Justamente los guías locales. Van a interpretar reflejada en ciertos aspectos que se muestran, ¿no? En ese museo comunitario. Nos dice que fortalece la memoria que alimenta sus aspiraciones a futuros. Tal vez voy a parar un momento acá, porque vemos que con el desarrollo de la tecnología, si bien nos da ciertas y muchas facilidades, como en este caso de poder dictar esta clase a distancia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también de alguna forma nos aculturiza, ¿no? Y en una sociedad donde la cultura no es tan fuerte, puede hasta transculturizar, lo que implica que se pueden ir perdiendo, ¿no? Muchas manías culturales o formas de ver la vida, olvidar hasta el propio idioma. Y eso es lo que se ve en algunas culturas en donde no se hace efectiva esa transmisión de generación en generación del idioma, el aspecto de las tradiciones, etc. Y todos en cuanto a la sociedad de las culturas,
están pasando por ellas, porque todos tenemos acceso a los medios tecnológicos como el celular, que es básico, ¿no? Y podemos ver otro tipo de culturas, forma de vestir, manías de hablar, un predominio del idioma español tal vez o del idioma inglés, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede implicar en los jóvenes de que no puede haber esa transmisión de generación en generación del aspecto cultural. Y además que del flujo migratorio de La Paz ciudad también ya se ha notado, ¿no? Ese impacto en donde cambia hasta en la forma de construir en las comunidades, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ver, en la forma de vestirse también podemos ver, ¿no? Ya no hay ese uso de poncho. Yo recuerdo que mi abuelito decía, justamente en Santiago de Cola, que el poncho guairuru era pues para mostrar la autoridad, ¿verdad? Solamente las autoridades podían vestir con ellas, pero cada poncho tenía un atuendo especial para cierto tipo de eventos. Un poncho negro era para momentos de luto. Un poncho eh, color café, ¿no? Color café más claro, color naranja. Entonces, tenían, ¿no? Sus momentos claves en donde se tenía que vestir. Pero ese tipo de conocimientos ya no los hemos podido asimilar, ¿no? Y esto ha pasado con el hecho de que del campo no, nos venimos a la ciudad, en la ciudad aprendemos otra forma de vida, ¿no? Y a veces queremos implementar esa misma forma de vida en las comunidades. Entonces, quiero decir con esto, quiero llegar al punto en que los museos comunitarios, mis disculpas, los museos comunitarios reflejan justamente la memoria, ¿no? O fortalece la memoria, alimenta de nuestra identidad y de nuestra cultura, que de alguna forma sí tenemos que convivir con lo que en la actualidad ya todo está globalizado con las nuevas tecnologías, ¿no? Y más bien estas herramientas de las nuevas tecnologías lo utilicemos para vislumbrar justamente con nuestra cultura, ser más conscientes de ella y demostrar, ¿no? Mediante la interpretación con los turistas que puedan llegar a nuestras comunidades, ¿no? Mostrarlo orgullosos. Un museo comunitario genera múltiples proyectos para mejorar la calidad de vida, y efectivamente, ¿no? Ofreciendo capacitación para enfrentar diversas necesidades, fortaleciendo la cultura tradicional, impulsando la valorización del arte popular y generando turismo controlado por la comunidad. Y realmente pasa eso, ¿no? En las comunidades, bueno, he podido visibilizar que en las comunidades no cualquier persona puede estar caminando. Bueno, por lo menos cuando en una comunidad no hay muchos turistas, se ve extraño o raro que gente que no se conoce esté caminando o deambulando de repente, ¿no? Y eso es lo que ha podido experimentar justamente mi comunidad, a lo que me acuerdo. La isla Tortuga era pues un lugar que yo lo veía mucho potencial y pues era vacío, nadie, ni los mismos comunarios íbamos al lugar o veíamos esa potencialidad de, de tomar el sol, ¿no? En esas playas o ponernos a jugar. Eso era impensable. Más bien esos lugares de arenas o playas era para sembrar, ¿no? Pero de repente llega gente de La Paz, ¿no? En cantidad, traen sus pelotas, empiezan a jugar y la gente pues aquí, ¿qué está pasando aquí, no? De repente hay mucha gente y están queriendo aprovechar, cobrando, ¿no? Porque es un impacto así repentino y no saben cómo responder ante esta situación, ¿no? Porque no han sido socializados tampoco en su momento, ni capacitados, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Pero ya después, en el camino, ya van entendiendo esta forma de la gestión del turismo, ¿no? O el turismo rural, podríamos decir en este aspecto.
Entonces, un museo comunitario es un puente para el intercambio cultural con otras comunidades, ¿no? Que permite descubrir intereses comunes, forjar alianzas, integrar redes que fortalecen cada comunidad participante a través de proyectos conjuntos. Y existe este tipo de intercambios y esto lo hace Azoremuk, ¿no? La gestión que va dirigiendo el licenciado Juan Carlos Patón. Se visitan los diferentes museos, intercambian experiencias, así también como se hacen entre los diferentes emprendimientos comunitarios. Y eso fortalece, ¿no? Recuperan ciertos conocimientos o ideas que tal vez no se les han ocurrido a los otros, pero que podían servirles, ¿no? Replicar esas mismas ideas. Entonces, los museos comunitarios son muy importantes, principalmente para la comunidad, que les sirve como fortalecimiento de la memoria, ¿no? La revalorización de su cultura, la autorrealización, ¿no? El reconocimiento de su identidad. Cuando hablamos de la cultura tihuanacota, y esto voy a hacer énfasis en el Museo Chiripa de Taraco, que me parece extraordinario, nos recuerda que la grandeza de Tiwanaku, ¿no? Que fue en su momento y hasta hoy en día, pues el mundo lo reconoce, ¿no? El, o sea, el testigo físico que podemos ver en Tiwanaku es impresionante, ¿no? Los monolitos, esas piedras grandes, ¿no? Que, claro, con los estudios han sido ordenados de una manera que se puede entender la filosofía andina, ¿no? El Manjapacha, Acapacha, Alajpacha, ¿verdad? Toda esa simbiosis cultural que es impresionante en la actualidad, pues hay un antes de ello. Se encuentra en Chiripa. Tiwanaku es la suma de, en este caso, las culturas Huancarani, ¿no? Vizcachani y también Chiripa, ¿no? Como antes de Tiwanaku ha habido culturas más anteriores en donde casi 1000 años han ido desarrollando diferentes técnicas, conocimientos, ¿no? El hecho de entender igual y la convivencia mismo con la tierra, con la naturaleza, en este caso, resumido ya en la Pachamama, las celebraciones, etcétera, la asimilación de lo que es la muerte, el presente y también, ¿no? Lo de Alajpacha, y ya se ha ido desarrollando con la cultura chiripa, ¿no? Y algo similar vamos a poder encontrar en un templo, no sé si es templo, espacio subterráneo en Chiripa, y ahí está el museo en donde vamos a ver cuáles han sido los artes en cuanto a cerámica y otros elementos que podemos encontrar. Realmente Chiripa es muy rico en eso. Si no existiese eso, no fuésemos tan conscientes de la existencia de esta cultura y de lo orgullosos que deben de sentirse los comunarios, ¿no? Y si no se sienten orgullosos en ese sentido, creo que es importante hacerles recuerdo, refrescar la memoria y fortalecer y revalorizar la memoria cultural de sus antepasados y se puedan apropiar. Eso es muy importante y eso es prácticamente el rol del guía local. Ya, vayamos al otro punto que son la ética y los valores. Isueta Puentes, entre otros, destaca que la profesión se desarrolla en un contexto marcado por la globalización. Estamos muy conscientes de ello, ¿no? Que ha generado un desequilibrio cultural y moral al privilegiar lo cuantitativo sobre lo cualitativo, lo cual representa un reto para mantener la integridad profesional. Bueno, quiero entender que esto va relacionado más al aspecto de que en la actualidad buscamos, o con la profesión buscamos más el cuánto ganar, ¿no? O el cuánto tenemos, más aquello que es las cualidades que podemos encontrar en nuestra profesión, como turismólogos o algunos otros
colegas que son de otro área, profesores, o aún todavía estudiantes, ¿no? Entonces, es muy importante, más allá de lo cuantitativo, la cualidad que se puede encontrar en los diferentes aspectos culturales. Entonces, el rol del guía de turismo se reconoce como el nervio motor del desarrollo en el sector, ya que su labor trasciende la mera conducción del visitante para abarcar la recogida de necesidades de la población local, la colaboración multisectorial y el asesoramiento en la gestión turística. Lo que quiere decir, el nervio motor del desarrollo. Les decía igualmente anterior que el guía local es aquella persona que transmite la experiencia y los conocimientos de la comunidad hacia el turista. Y en ese proceso de transmisión, igualmente recopila los feedbacks, ¿no? La respuesta que tiene el turista ante esto, ¿no? Si le gusta lo que el guía transmite, si está de acuerdo o no está de acuerdo, qué sugerencias aporta el turista ante las diferentes problemáticas, porque no solamente el guía local transmite el conocimiento, la experiencia de la comunidad, ¿no? Sino que también proporciona algún tipo de debate sobre situaciones como calentamiento global, sobre la pobreza, sobre la migración que existe en la comunidad o múltiples problemas que la comunidad podría estar enfrentando y que también los turistas podrían relacionarlo con problemas que ellos también están enfrentando, ¿no? Y en ellas pueden haber intercambios importantes. Y esto lo recoge el guía local de turismo. Por eso les decía que los guías locales de turismo son pues intrépidos en el sentido de saber asimilar el conocimiento, darse esa oportunidad de aprender más y al mismo tiempo también de transmitir, ¿no? El conocimiento y poder plantear en las reuniones de su asociación para poder mejorar ciertos aspectos, ¿no? De calidad de servicios turísticos, puede ser de productos turísticos, ¿no? Y asimismo también plantear, gestionar el mejoramiento del turismo de la comunidad con las diferentes entidades estatales, ¿no? Por eso también de ahí nace ya el dirigente de turismo comunitario o de guía local ante las diferentes instancias. Valores éticos fundamentales que debe poseer un guía de turismo destacan el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la hospitalidad, considerados sus principales cartas de presentación y evidencia una forma integral, ¿no? De una forma integral. Entonces, creo que es muy importante el respeto, ¿no? Y la responsabilidad, la solidaridad y la hospitalidad. El respeto en el sentido de aprender a escuchar las opiniones, en este caso, del turista, ¿no? Respecto a algún tema que esté en debate, por ejemplo, ¿no? No se puede anteponer la forma de pensar de la comunidad o uno personal, aunque en lo personal no entra tanto, ¿no? Justamente por la responsabilidad de la información que se maneja y la interpretación de las diferentes flora y fauna, del comportamiento de la comunidad, los problemas sociopolíticos o hasta de la misma posición política que la comunidad podría tener sobre el contexto político o el tuyo. Entonces, el guía local tiene que saber manejar eso en marco del respeto, ¿no? Porque al fin y al cabo está generando una experiencia turística y no tiene otros fines o no debería tener otros fines, ¿no? Eso también en cuanto a la responsabilidad de la información que se está manejando, ¿no? La solidaridad en cuestión de poder conducir, de poder transmitir la información adecuadamente, ¿no?
no inventarse historias que, que no pertenecen pues a la realidad de esa comunidad o inventarse leyendas o mitos que corren más allá de la ética y los valores, ¿no? Y que además eso se puede evidenciar, o sea, el turista puede percibirlo, ¿no? Y eso degradaría el emprendimiento o el destino turístico. Esto me lleva a pensar lo que decían de un emprendimiento comunitario que existe, no recuerdo ahorita bien el nombre, tal vez algunos colegas si lo tienen en mente, en Puno, Perú, ¿no? Que son las islas flotantes y pues las personas que trabajan ahí pues viven en la ciudad, ¿no? Van tempranito, se cambian, se ponen sus abarcas, la ropa y empiezan a atender como si ellos viviesen en el lugar, ¿no? Y cuando terminan los servicios turísticos y los turistas se van, se cambian y se van a la ciudad. Entonces, va más allá de lo ético, ¿no? O sea, ya no es auténtico como debería de ser. Yo creo que es un aspecto muy importante que el guía local debe de manejar y debe de defender la autenticidad de la comunidad en cuanto a todos los valores culturales, tradicionales, sociales, políticos, etcétera, ¿no? Que están para poder interpretar respecto al turismo en su comunidad. Algunas dificultades de aplicación. La ambición desmedida, la corrupción y la falta de apoyo y académico afectan el desarrollo ético, ¿no? Son algunos elementos que podemos ver más que todo en la ciudad, ¿no? La ambición desmedida en el sentido, a ver, esto puedo entenderlo desde las agencias de viajes. Si bien los emprendimientos comunitarios como productos, el precio no es muy alto. Pongámosle un precio de comida, hospedaje, 60 bolivianos por persona, alimentación 30, 35, ¿no? Y todo eso se suma a algo de 250 bolivianos, ¿no? Que hoy en día no es mucho, pero antes sí era mucho, ¿no? De acuerdo a la inflación. Pero la agencia de viajes lo vende más caro, algo de 500 o 600 pesos y, y claro, eso también es una parte es con la comisión, podríamos decir, ¿no? Para otras agencias. Entonces, la mayor parte de las ganancias o algunas agencias pretenden ganar mucho más, la ambición desmedida, como les digo, ¿no? Mientras que eh, la otra pequeña ganancia se queda en la comunidad. Al igual que para el guía local, pues el costo no es mucho, ¿no? Yo tengo entendido que suele ser a 60 pesos 4 horas y todo el día algo de 120 o 150 bolivianos, algo así, ¿no? Bueno, la corrupción y la falta de apoyo y académico afectan el desarrollo ético, generando prácticas que pueden socavar la confianza y la calidad profesional. Además que la discriminación, el miedo al ridículo y la falta de coherencia institucional son barreras para que los estudiantes puedan vivir plenamente sus valores éticos. Esto relacionado a los estudiantes y también podemos relacionarlo con los guías comunitarios. Por eso, antes de que un comunario pueda decidirse de ser un guía local, creo que es muy importante de que se les socialice sobre cómo funciona la actividad turística, ¿no? De todos los efectos positivos y negativos que podría tener. Y después el hecho de fortalecer su identidad cultural, eso es trascendental, al igual que la gestión del turismo comunitario, ¿no? Para que ese impacto negativo no pueda crecer en ello, ¿no? No pueda afectarlos negativamente. Yo recuerdo que una vez, año pasado, recientemente, alguien justamente de turismo también
me decía que entendemos que el turismo es una industria sin chimeneas, ¿no? En donde aparentemente no generaríamos ningún impacto negativo. Pero ¿será verdad? ¿Estaríamos todos de acuerdo con ello? Porque el turismo genera impactos negativos y a veces muy desastrosos, tanto en lo cultural como también en lo ambiental. Porque un turismo irresponsable en su gestión, ¿verdad? Puede destruir las ilusiones de una comunidad si no es gestionado adecuadamente, si antes no hay un diagnóstico real, si tiene esa potencialidad o no, si los comunarios tienen ese compromiso o no tienen ese compromiso, ¿no? Antes de poder emprender el turismo comunitario, al igual que los guías, ¿no? Pueden caer en el hecho de que tal vez tengan miedo de poder expresarse, de caer en lo ridículo, ¿no? Tal vez porque no tienen esa fortaleza o no son entrenadores, podríamos decir, ¿no? Y más antes necesitamos trabajar en esos aspectos de los guías locales. O sea, en ese sentido, el turismo sí puede ser un depredador. Si no es gestionado adecuadamente. Y esto pasa más que todo en el lado oriente, ¿no? Donde es el medio ambiente, por ejemplo, es muy delicado. Hay mucha diversidad de fauna y flora, ¿no? En los senderos muy propios cercanos a los parques y eso se tiene que gestionar adecuadamente. Entonces, y para terminar esta primera parte, Andrea Tramontana dice, el guía actúa como una herramienta de mediación cultural entre el lugar, sus habitantes y los visitantes, pues interpreta y comunica el lugar hacia el exterior. A ver, para terminar, considero que la industria turística es una oportunidad para que las comunidades desarrollen una alternativa económica, siempre como una alternativa económica, porque el turismo representa en la mayor cantidad de los lugares una estacionalidad, ¿no? Una temporada alta y una temporada baja. Además que es bien complicado posicionar los emprendimientos comunitarios para que haya una cierta fluidez que pueda mantener ilusionados o contentos, en palabras simples, a los emprendedores turísticos. Y al mismo tiempo también los guías locales están constantemente saliendo a poder interpretar por los senderos y las rutas de su comunidad. Y esto también, el hecho de que tengan ese contacto con los turistas, anima, ¿no? Anima en el sentido de sentirse orgullosos de los elementos culturales tradicionales o con el poncho que se vayan puestos, ¿no? Y que puedan hablar sobre sus abuelos, sobre sus ancestros, sobre sus montañas y vean en los rostros de los visitantes un cierto tipo de asombro, ¿no? Complacencia de lo que están escuchando. Y eso fortalece a los guías locales, ¿no? De poder seguir transmitiendo, de poder seguir desarrollando e impulsando la actividad turística en sus comunidades. Eso en ese sentido es muy importante. Además, que viene lo otro, ¿no? Si un guía local interpreta adecuadamente y pueda ganarse al grupo de turistas que está guiando, pues vienen los tips, ¿no? Se ve que en algunos les ha gustado tanto que hasta les dan unos $50, $20, $10. Entonces el guía local se siente más animado, ¿no? Son realidades que se puede vivir en la actividad turística. Entonces creo que es muy importante el hecho de reconocer a los guías locales como tal, como aquellas personas que durante toda su vida han podido generar la experiencia que ellos cuentan y que es difícil transmitirlo, ¿no? Sino que ellos tienen que vivirlo por cuenta propia. Y pues este tipo de escenarios como estos cursos pueden ayudar
a comprender cómo canalizar esa experiencia y ese conocimiento justamente en técnicas para poder interpretar adecuadamente estos conocimientos a los turistas. Entonces, tiene mucho que ver con emprendimientos comunitarios, con la relación que se tiene que tener con otros guías, también de otros idiomas que van interpretando lo que el guía local lo que está indicando sobre el circuito. Además de que en las comunidades hay mucha relación o una relación íntima, podríamos decir, con los museos comunitarios y también la práctica de lo ético y los valores. Creo que también eso es muy importante y esencial en este tipo de situaciones. Sin más, muchas gracias. Si hay alguna consulta, también estoy presto para escuchar. Gracias a Alejandro. Esta Muchísimas primera gracias, sesión. Abraham. Agradecemos realmente por la clase. Esta valiosa clase pues nos da mucha inspiración para que los chicos ahora puedan eh, enriquecer más su conocimiento en esta primera clase. Si tienen preguntas, por favor, o tienen alguna duda. Bueno, creo que estamos todo claro. Entonces, muchas gracias nuevamente. Abraham, esta primera clase realmente ha sido muy valiosa. Gracias por tu experiencia, tus ideas y bueno, por compartir todo tu conocimiento con nosotros en esta primera sesión. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bueno, ahora también quiero comunicarles que mediante su correo electrónico pueden ingresar al Classroom, donde van a estar las clases grabadas, algunos trabajos que tienen que presentar, el material de apoyo y todo. Cualquier duda o dificultad que tengan con la aplicación pueden escribirnos a los administradores del grupo y estamos para poder apoyarles en todas sus dudas. También recordarles que tienen que enviar sus fotografías y el tema de las fotografías de los carnets para los credenciales que se les va a entregar el día domingo. Sabemos que las clases presenciales son tanto en La Paz y en Oruro, pero también para los diferentes departamentos vamos a coordinar para poderles hacerles llegar los credenciales, pero por favor es muy importante que ya nos vayan enviando al correo de Azaremuc el tema de las fotografías, tamaño carnet con un fondo blanco y las de su carnet también. Algo muy importante para las clases presenciales que quiero por favor que recuerden, que es que en cada clase presencial los sábados y domingos tenemos diferentes tapis, un compartimiento, también para poder seguir revalorizando las tradiciones y costumbres de nuestras comunidades. Entonces es muy importante que puedan llevar algún alimento y su vaso, su cuchara y su plato para no generar ningún tipo de contaminación. El domingo vamos a estar en Huancuyo, Tehuantepec. Voy a volver a enviar al grupo todo el itinerario, cronograma, toda la información que van a tener para esta primera sesión presencial el día domingo. Pero es muy importante, como les digo, que lleven los alimentos para poder compartir y, bueno, seguir poniendo en valor lo que son las costumbres de nuestras comunidades.